1, 2, 3, 14. Qué discreta banda. Bueno, igual tiene etapas. A mí no me gusta mucho YouTube, pero YouTube hasta mediados de los 90 era una gran banda. Sí, yo no soy fan de YouTube, pero reconozco que el Joshua Tree es muy bueno y el Acton Baby es tremendo disco. Los dos primeros discos igual que Coldplay. El problema es cuando Bono se le ocurrió ser... Portavoz Bono. de... Bueno, sí, Bono. Sí, Bono, personaje Bono. O sea, a mí, bueno, yo sé que es como más división. A mí me gusta el YouTube noventero, o sea... Electrónico, sí. Experimental. Elevation, podría ser. No, ella no... No, ya, desde ahí en adelante son tradicionalistas. No, pero ¿Qué Suropa y... ¿De qué? Y Pop para mí son... Del A mí me videoclip gusta. de Elevation. ¿Qué opinamos de ese Oye, videoclip? no Yo recuerdo lo vi tanto. fácil 150 veces. Recuerdo porque- haber visto hasta el making of en... ¿Cómo se llama la web de MTV que se demostraba el making of de los videos? Oh, no No me acuerdo cómo se pero llama. me acuerdo de la existencia El último de ese... día, hace poco me acordé de Crips, de MTV Crips. Oh, Welcome to my crib. Sí. Sí, a propósito de 50 Da Cent. Yo. pena ver esos programas. No hay en los 40 metros cuadrados. El otro. Película del año 58, ¿Dirigida por quién? por Alfred Hitchcock. Wow. Y es también una adaptación de una... De una novela. novela. Por favor, tu hermoso... Mi hermoso francés. Pronunciación Estaba de haciendo debutar francés. en YouTube. Sí. D'entres les morts. No sé francés. No es lo mismo. From Among the Dead, entre los muertos. Entre los No hay muertos. Y hacer... No tenéis que pronunciar nunca la S. La S, No. no. Ya, Debería ser D'entre les morts, pero no La estoy de seguro. Solomon. bueno. Algo en Francia está feliz con... ¿Qué sé yo? Y- Total, ellos pronuncian horrible el castellano. Sí. Sí, bueno. Y está protagonizada de nuevo por James Stewart y por... ¿Cómo era la Kim muchacha? Novak. Kim Novak es la historia de un... es como un detective en verdad, ¿cierto? O sea, era un policía. Retirado, es que policía te- retirado. Claro. un policía. Lo que pasa es que el tema de detective en Estados Unidos funciona distinto acá, porque tú tenés la imagen del detective Pero como el ahí- detective privado. Ah, claro. En cambio, allá el detective es como el policía que no es el policía de calle, sino que Sí, el po. policía que está encargado de O sea, investigar. es parte del departamento de Claro. policía. El PDI. Sí. Es como si la PDI y los Y pacos Carabineros estuvieran fueran integrados. Sí. Y los pacos son solamente los patrulleros de calle, Voy a- mientras que la PDI son los detectives. Son normalmente son policías de carrera que ascienden a ese nivel después de estar mucho tiempo sirviendo en la fuerza. Voy a llamar por un breve momento a una película que vi hace poco, que es Patriots Day, de Mark Wahlberg, donde en el fondo ir hasta la calle, ser detective, es como degradarte. De hecho, siempre es como la típica, que se ve... Bueno, hace poco... Bueno, Mira, el peor caso- ejemplo que se me dio de la mente fue Gotham y Arrow, que le pasó Gordon. a Gordon y le pasó a Lance en Arrow también. po. Absolutamente. En The Wire hay un personaje que también pasa de ser detective a ser patrullero de calle, pero curiosamente él no lo toma como degradación, porque está tan autodestructivo en su trabajo de detective que irse a ser simple patrullero era una salvación para su vida en realidad. Que lo que pasa es que lo ven como una degradación porque básicamente el detective, si no está investigando, es trabajo de oficina. Claro. Entonces tenéis que ir a sentarte en un escritorio y ir cuando te necesiten. No tenéis que estar todo el día haciendo rondas como el patrullero de calle. Claro. Bueno, para cerrar la reseña, esta es la historia sobre este policía, Scotty. que Scotty, claro, que se llama... no tiene nada que ver su nombre, pero es Scotty. John Ferguson. ¿Es que porque Ferguson es un apellido cosa? Sí. Ah, ya, perfecto. Tiene todo Sí, sentido el sí. mundo. Tiene todo sentido el mundo. Una vez que lo retiran de la fuerza porque Él sufre de acrofobia. Claro, su problema con el vértigo y la acrofobia, le cortaron la vida a un oficial de policía. Y en este como tránsito entre que iba a hacer después, un amigo le pide que investigue a su mujer porque él cree que está siendo poseída por el espíritu de Carlota Valdés. Y que eso la va a llevar a la muerte. El guión nos diría que habían otras cosas, Claro. además del vértigo de este muchacho, que era lo que ocasionó pues, la muerte de este personaje. Lo mencionamos fuera de micrófono, pero la película parte bien lenta. Sí. La primera hora La primera es muy hora lenta. es bien lenta. Y quizás gran parte de eso se debe a que hay varias tomas donde lo único que pasa es una persona siguiendo a otra. Básicamente. Es una... Y lo mencionamos en el segmento anterior para referirnos al tema del voyerismo. Y de nuevo, en esta película, particularmente la primera hora es eso.
Scotty siguiendo a la mujer supuestamente de su ex amigo de universidad. Y eso hace que la primera parte sea bastante lenta. Madeleine. Madeleine, claro. No sé, no sabría cómo Es que es súper lento, porque mira, yo te lo dije cuando veníamos para acá, que en el fondo, si hay alguien que es muy como film buff en el sentido de que le gusta la fotografía, la cinematografía, esa parte es un tesoro, porque está ahí, es genial ver, porque San está todo muy bien, Francisco. claro, la cinematografía, la fotografía, San Francisco, tú dijiste, San Francisco en los años 50. Es una maravilla. Sí, pero fuera de eso, la película es súper lenta, muy, muy lenta y no solamente por la forma de los planos y la duración del mismo, sino porque es súper poco diálogo. Salvo estos como que sirven casi como intermedios, que son cuando dices la amiga. claro, a la ex prometida. Sí. Es amiga. Sí. La friendzoneada. Sí, artista. que todo se nota. Esa es una cuestión que me molestó un poco de la película, que hay como que queda enunciada una trama de que ella quiere hacer más por él, como que quiere como reconquistarlo. Y no Queda sé en si aire. será parte de la intención de Hitchcock como de tratar de despistarte un poco o tratar de sacarte de el misterio central. Pero al final del día... No llega a nada. No, pues de hecho después que la vemos por última vez, cuando él estaba como catatónico en el manicomio, no vuelve a salir más, pues, ¿no? Es que al final es un personaje como funcional, como muy los device, porque él necesita confesarse con alguien y también necesita alguien que lo cuide cuando está en el peor momento, pero en el fondo como personaje en sí mismo no aporta nada. Claro, que es el problema, con la película como que deja entrever que quiere hacer algo más con el personaje, pero al final no hace nada. Sí. Ese personaje es demasiado carismático, o la actriz es muy buena como para el personaje donde está. Sí. Claro. Y como decían ustedes, entre medio de estos valles como de investigación está la relación entre Madeleine y Scotty, donde pasa lo que en el fondo era como más o menos inevitable, que ambos se enamoran, y ahí es donde se marca el cambio de tono de la película, porque uno empieza a preocuparse de que de verdad Madeleine puede morir porque está poseída, porque la película juega con eso, y además está el factor de la enfermedad de Scotty, que cuando llegamos al primer gran momento de la película, que es la persecución hacia el campanario, pensamos de que en el fondo este es el final de una historia romántica, y en la segunda parte de la película se vuelve casi un epílogo, que no sabíamos que también era al final la gran construcción del gran momento del final del Que clímax. es como, era como una deconstrucción de la primera parte de la película. Exacto, En realidad. claro. Es como la parte de la obsesión, porque en realidad, o sea, después uno analiza la película y el seguimiento de Scotty a Madeleine deja de ser profesional casi desde el primer momento. Sí. Y se convierte al tiro prácticamente en una obsesión. Sí. Y la segunda mitad de la película es la continuación de esa obsesión, pero ya visto desde un punto de vista, para que la redundancia, casi indefensible. Es como una opción completamente irracional y fuera de lógica. Es que la película te pinta el asunto como que en el comienzo, aunque fuera todo profesional, pero después, a medida que el personaje de Jimmy Stewart empieza como a... No es descender en la locura, pero básicamente empieza a pasar de héroe a villano. Te das cuenta que hay en retrospectiva de que en verdad quizás nunca fue tan bueno desde el primer momento. Hay toda una cuestión de que va más allá de lo, digamos, poco profesional de su actitud. Al final, básicamente, igual se metió con la esposa del weón que... Claro. ¿Cachai? Y no solamente está... Claro, o más bien, ese poco profesionalismo te hace ver de que había algo más. Y al final, que se vea materializado en la forma en la que después termina tratando a la pobre chiquilla, tiene que ver un poco con eso mismo. Que al final es como una transformación narrativa, pero que tiene sentido dentro de la estructura de la película. Y con el final, que todavía no lo vamos a mencionar específico, pero el final que muestra que quizás no había ninguna persona particularmente inocente, por así decirlo, o buena dentro de la película.
Y es curioso porque lo leí en una columna del New Yorker, una columna relativamente... No es vieja, porque No, del no es de 2012. esa época. No es de esa época, pero es nueva, pero ya lleva sus buenos años, del Ya. 2012, donde aseguraba que la película tenía un final feliz, dentro de lo que era como... de la perspectiva que se podía considerar feliz. Un poquito retorcido. Sí, porque lo veían de esta manera. La persona que cometió un crimen está muerta y el tipo, el protagonista, es curado de su vértigo. ¿Cachai? Entonces, uno no puede decir que no es un buen final para un personaje, siendo que la persona que cometió una injusticia murió y la persona que estaba sufriendo un percance psicológico se cura de ese percance psicológico. Pero, ¿y dónde está la responsabilidad del marido de Madeleine? Se supone que en un epílogo que no está en la película, Ya. se anuncia que lo están buscando en Europa, que inevitablemente lo van a pillar los policías. Igual no sé, un poquito... Es que tan abrupto el final que... Sí. Sí. Ese yo creo que es el gran problema que tuve yo con la... Porque siento que yo no tuve tanto problema con su construcción, como que dije, bueno, se está tomando su tiempo porque en el fondo los grandes momentos, y yo creo que igual hay que conversar después como de la mitad de la película, que es el juicio, que es donde en el fondo ponen a Scotty y al marido en la responsabilidad por el suicidio de Madeleine. Pero yo creo que el final es demasiado abrupto. Y de repente creo que daña un poco el resto de la película. Sí, ¿cuál es esa? Pienso, quizás es abrupto. Y igual mi primera impresión es eso, fue como, yes, así terminó, listo. Ujú. Y quizás pienso que también es intencional. De nuevo, esa sensación de, ok, se hizo justicia, entre comillas, pero ¿por qué no se siente como un triunfo? ¿Cachai? Ujú. Es como que yo siento que quizás esa fue la intención de Hitchcock. Es decir, Que no sea un triunfo. claro, que sea, digamos, cosas buenas, pero que no sea un triunfo. No, y aparte, también, ¿qué más podríais decir de Scotty al momento en que muere? ¿Cómo se llama el verdadero nombre del personaje? Judy. 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 Es bien... Es que sí que depende, sorry, porque también puede interpretarlo de una forma en que lo que habíamos hablado antes, que igual tiene que ver un poco con esta con el sexismo, con la misoginia que muchas veces se le acusa a Hitchcock. O sea, tan prácticamente puede decir como, bueno, la Claro. mala aquí era la mujer y murió, entonces recibió su castigo. Y Sí. Jimmy Stewart siempre fue bueno y básicamente Era una víctima. claro, fue una víctima más y terminó en el Que- fondo Víctima Y doble. de hecho, claro, y se curó de su enfermedad. Entonces de hecho, el factor más, como que más molesta, yo creo que es como el trato que le da sí. Scotty a Judy, como es bien como, no sé, un poquito... O sea, es muy violento. Yo creo que al menos los estándares actuales Sí, no sí. pasa la prueba. choca. No pasa la prueba. No, yo creo que y eso. fuera del clásico como este consejo que nosotros como aléjate de las personas que te intenten cambiar para parecerse a tu ex. Sí, sí. Fuera Oh, de sí. fuera de eso es muy y no es chocante no solo por la forma en la que Jimmy Stewart básicamente está forzando su voluntad contra la de ella para que se cambie, sino los monólogos en los que ella internaliza la misoginia y se da cuenta Sí, de la cuestión, sí. porque es como, Sí. en verdad, bueno, Lo hago por ti. lo hago por ti, no Lo hago importa, por ti. total, siempre quise estar contigo, entonces puedo destruir mi individualidad y mi personalidad con tal de que tú me ames. Igual Sí. uno lo puede racionalizar pensando de que Jim Stewart lo estaba haciendo porque sabía de que ella era Madeleine, pero... Yo creo que no sabía. No sabía hasta que se da cuenta del collar. El Sí, collar en el momento No, en que pues se da esa, cuenta. antes, imperdonable, ¿cachai? Y uno se lo puede atribuir a que estaba enfermo, bla, 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 pero igual no es perdonable. Pero una vez que le pasa, o sea, que ve lo del collar y se da cuenta, uno dice, bueno, ya, esto lo va haciendo en función de que la quiere descubrir, Ujú. pero los manoseos al final de la película son absolutamente... Es una cuestión... Son absolutamente Sí, irredimibles. yo creo que, a ver, mi perspectiva es que, claro, me sentí como repugnado por lo que estaba haciendo, o sea, cómo estaba tratando a Judy. Y no sé si pensar si esa era la intención de Hitchcock. Quizá era dar, digamos, esforzar mi perspectiva contemporánea a una época que no era, digamos, que completamente distinta. Sí, yo creo Y que podía, pienso que podía decirse interpretarlo que- así, Sí. pero considerando la época y los antecedentes Y de Hitchcock no se es- cae sola la sí. tesis, y ese es el punto. El punto es que uno puede decir, ok, esto es intencional que yo tenga ese conflicto interno al ver cómo este hombre intenta imponer su voluntad de manera tan grotesca con una mujer que es prácticamente indefensa. No tienen ni siquiera protesta, pero da lo mismo.
Y no es necesario que la golpee. Es cosa de decirle ciertas palabras y ya la tiene bajo la suela del zapato. Exacto. Y eso es fuerte. Es súper fuerte. Y yo, digamos, veía la secuencia en donde le dice prácticamente la fuerza a cambiarse el peinado, la fuerza a comprarse ciertos vestidos. La escena de eso como tienda de departamento es Yo la cuática. encontré No, horripilante. Sí, y sabes que no ¿Sabes qué? solamente por eso, por la colaboración de la vendedora. Sí. En The Master hay una imagen, hay una escena que es como muy hermana, que es cuando Joaquín Phoenix como que fuerza a una mina como a... pues estaba curado, ¿cachai? O sea, Joaquín verdad. Phoenix está curado, ¿cachai? Está curado, sí. Pero esa como frialdad de este departamento de ropa femenina es muy hermano, ¿cachai? Es muy hermana la violencia. Que Pero- es violencia Es de violencia género. de género, ¿cachai? Eso es violencia de género. Y da rabia cuando es como, no, que le dan color o la ese es el feminazi, tema. la cuestión. Hitchcock no aprueba el beneficio de la duda. No, Ese ese es el es el problema. No, y sí, esa escena es cuática, especialmente porque lo que decía, a mí, dentro de todo lo chocante, ese rol de cómplice pasivo, por así decirlo, de la vendedora, es cuático no solo por la forma en la que, bueno, por un tema social, por los años que estamos hablando, tenía como la misoginia internalizada, pero la forma en la que al mismo tiempo como que retribuye las reprimendas y la imposición de voluntad y menstrual, y es como, Claro, no, es que tú que no, es que que sabe este lo que vestido y esto, usted es un hombre que sabe lo que quiere. Sí, Es como, absolutamente. Encuentro que deberíamos darle la palabra a la Clau, porque Sí, la hemos Clau. hablado nosotros puros hombres y... Bueno, me gusta escuchar que les moleste tanto en el fondo la violencia de género. Pero yo debo decir que vi esta película hace como 6 u 8 meses y la olvidé por completo. Lo que es habla muy mal de la película. Pero sí recuerdo como unos análisis que hizo un profesor que tuve sobre la relevancia, que en el fondo esta película era como 2 películas, que tiene como este acto en la mitad, que la divide y son como 2 películas distintas en una. Entonces hablaba un poco de la importancia que tiene por ese lado. Y también sobre el desenlace que ustedes comentaban, que en el fondo el protagonista al final, claro, supera el vértigo, pero se queda sin la mujer. Claro. Entonces como que no puede tener las 2 cosas al mismo tiempo. Justo cuando se recupera de salud, pierde a la chica. Es como que hubiese un trade-off en la vida. Tú ganas algo y pierdes otra cosa. Claro. ¿Cachai? No lo podéis tener todo. Pero la verdad fue como un somnífero cuando la vi. A diferencia de La Ventana Indiscreta, esta película tiene una fotografía preciosa, juega con el neón en unas escenas con oscuridad. La y escena luz de está neón. en la habitación del hotel Del con Judy. Y bueno, salía como en todos lados, pero el efecto vértigo lo inventó Hitchcock. Sí. Lo creo. Por si no sabían, disculpa, por si no sabían, ese efecto se logra haciendo zoom con la cámara, pero alejando físicamente la cámara del lugar. Entonces, digamos, se acerca con el lente y se aleja la cámara del lugar. Y así se logra ese efecto de vértigo. Claro, y por otro lado, para aumentar el suspenso, habíamos conversado nosotros fuera de micrófono que alargaba la escalera de esa escena y en el fondo te mantiene como tenso por más rato. Y eso, claro, me parece muy interesante, pero más allá de que tiene un gran plot twist, de que son 2 películas en una, que es bonita la fotografía, aún así, como que siento que no me gustó. O sea, no... que no tiene problemas en ese sentido. No es por ir en contra o de tratar de matar la opinión de otras personas, pero cuando revisáis, te encontrás, por ejemplo, que mucha gente encuentra que esta es la mejor película de la historia. Eso también lo iba a mencionar, de que esta película es actualmente la mejor película de la historia para los críticos en la revista Sight and Sounds, que destronó después de 2... esa es una encuesta cada 10 años, que en el año 2, y el 92 y el 2002 era El Padrino. Y esta Y a mí esa el cuestión título. no me pareció, no estoy de acuerdo. Pues digo, es un tema de opiniones. Sí. Y obviamente hay todo un tema de que por el hecho de ser Hitchcock tiene que ser un pedigrí más grande. O hay gente que está dispuesta a pasar por alto los problemas Es que que hemos igual- mencionado. O por un tema también de contexto. Pero es difícil. O sea, por un lado hay todo un tema de analizar con sensibilidades modernas. Cosas más antiguas y darse cuenta de la forma errada en que funcionaba la sociedad en esa época. Sí.
Pero claro, si al mismo tiempo pensáis que todavía hay lugares o mucho porcentaje de población que todavía funciona así, Sí. hay todo un problema. Y también hay una cuestión de... A mí el recordatorio que me trajo fue que hace unos años atrás Warner sacó una reedición de las caricaturas de Looney Tunes en DVD. Y lo sacaron íntegro, tal cual como estaba. Ya. Pero al comienzo de cada uno de los discos hay un disclaimer Ya. donde dice que básicamente Representan una que época. representan una visión de mundo errónea correspondiente a una época en específico, y nosotros colocamos esto no en, o sea, lo estamos reproduciendo en Pero no lo completo, no porque lo estemos aprobando, sino por una forma de decir no queremos que esto se vuelva a repetir. Y porque es patrimonial. Claro. Hay algunos juegos que también hacen lo mismo. Como, por ejemplo, hay juegos de época que dicen en esta historia no hay minorías porque el autor básicamente no las escribió, nosotros no las agregamos por integridad, pero no aprobamos que no haya minorías. ¿Cachai? Claro, Eso pero es una existe hace cuestión poco. que de hecho también me pasó en esta película, que es que como loco, todas las personas en la película son blancas. Salvo un par que podía entender que eran latinos porque es como la parte española de Los Ángeles ¿Cuál? en Vértigo. Ah. Todos eran blancos. Sí. O sea, ni siquiera. Entonces, tenía había un par de personajes que podía quizás decir como. Quizás son mexicanos. Sí. Pero, Igual- y a mí esa cuestión igual es como. Loco, San Francisco. Igual vale, Sí, vale po. la pena decir que en el fondo, porque mucha gente dice, pero hay películas que uno tiene que criticarlas desde un punto de vista distinto, porque como decías tú, son frutos de la época, son piezas que uno no debería criticar, porque en el fondo son seminales, ¿cachai? Y no Pero es que no les entregue inmunidad. Pues, es esa el la weá. tema, esa es la otra. entregarle inmunidad y darle ese estatus cuando tienen errores que son tan evidentes y tan cuestionables, en el fondo uno... Toda obra merece ser criticada y... Claro, no hay nada que esté exento. Y es un tema súper importante. Porque alguien puede ser muy fanático acérrimo de Hitchcock, pero si tú no eres capaz de mirar con un ojo crítico los problemas que pueden tener las cosas, al final esa cuestión, onda, tenerle una fe ciega a algo y no ser capaz de reconocer los errores que pueda tener, te hace un mal fanático. Al Sí, final. es que uno puede hacerlo, digamos, con todas las cosas que uno quiere, las cosas que uno ama, las cosas que uno le gusta. No tiene, el hecho de que uno le guste no tiene por qué hacerlo ciego a los problemas que esa cosa tiene o conlleva. Yo, lo último, quería decir a propósito de que no es que esta es la película que es actualmente la mejor película jamás hecha bajo ese estándar del Sight and Sounds. Igual hay que entender de que esa es una encuesta occidental hecha... Es inglesa, ¿cierto? Es inglesa y la igual dentro de todo uno tiene que entender que la mayoría de los críticos son blancos, privilegiados, Claro. viejos. Hombres y hombres. Y hombres, pues entonces en el fondo igual no... Yo no le daría como tanta importancia a esos rankings. No, pero a lo que voy es que en el fondo no solamente estaba considerada en esa lista, sino que está como en la lista del American Film Institute, ¿cachai? En un montón como dentro de las 10 mejores películas de historia, las 5 mejores películas hechas en Estados Unidos y cuestiones así. Y digo, fuera de un tema de diferencia de opiniones, no creo que sea para eso. Onda, dentro de la misma filmografía de Hitchcock, no creo que esta película esté por sobre otras películas en las que aparecen esos rankings, por ejemplo. Iba a mencionar otra cosa. Quizás seguimos, digamos, agregándole cosas porque le encuentro que la película tiene una variedad de interpretaciones y quizás eso ayude a que sea también considerada en los rankings. Puede ser. Que en cierto sentido también es una película que trata sobre el hacer películas. Porque básicamente el personaje de James Stewart está enamorado de una imagen de un símil no es no de una persona real, sino que está enamorado de una imagen de una persona real. O la imagen de alguien haciendo De una... alguien, una persona. Entonces, es básicamente eso, es como el amor por películas, el amor por lo que significan los iconos del cine o de cualquier otra cosa. O incluso, Y como la obsesión- o incluso en un nivel mundano, es como infatuation. Sí. Es como quedarse pegado a The Eternum en esa etapa donde tú idolizas todo lo que tiene la otra persona y no es capaz de verle fallas. Claro. Claro, en un nivel aquí peligroso, pues, para que estamos con cosas, pero claro, puede funcionar desde ese punto de vista. Y bueno, en realidad, quizás eso sea, bueno, el tema por qué sea tan bien considerada, porque tiene una variedad de interpretaciones y de prismas con los cuales se puede ver que enriquece la experiencia, más allá de lo lenta que pueda ser. Incluso uno puede discutir sobre el ritmo de la película, que era necesario mostrar tantas cosas en la primera mitad, sí, etcétera, etcétera.
Pero el hecho de que uno pueda interpretarlos de formas distintas y tan variadas y todas ellas válidas, yo creo que eso es una de las cosas que la hace, o la ha hecho tan longeva o tan influyente. Porque no es una película que uno puede decir, ok, la referencia o los homenajes no son tanto a la trama en sí, sino que como partes específicas de la estética o qué sé yo, de la secuencia animada del sueño pesadilla Claro, que no hemos mencionado. o la intro de la intro Soul con Bass. exacto, Soul Bass, que es uno de los grandes maestros del diseño de títulos y de logos, Probablemente el mejor. probablemente. Entonces, ciertos elementos de la película son tan atemporales, por así decirlo, que quizás sus falencias, que son las más notorias, quizás tengan que ver también con lo más temporal, por así decirlo, que sea lo más de su época. Y todo lo otro por lo cual es recordada sea precisamente lo más atemporal. Pero, bueno, no sé. Es una bonita reflexión para cerrar. Sí, más allá de lo horripilante que me parecieron ciertas partes de la segunda mitad de la película, que de nuevo, puede que haya sido intencional, o que quizás sea darle demasiado crédito a Hitchcock en un área donde no merezca dársele el crédito. Y si Hitchcock lo pensó para que él fuera el villano. Es que por eso lo decía antes, Hitchcock se ponía en sus películas no solo literalmente como cameos, sino que ponía su ser en las películas. Y quizás esto fue una exploración crítica de sus propias falencias como voyerista y como control freak, como se dice en inglés, un tipo tan dominador que exige la perfección de sus actores y particularmente de sus actrices. Bueno, se supone que eso es lo que es. Po. Claro. O sea, yo la otra vez escuché a un experto en Hitchcock que ha sobreanalizado todas sus películas y dijo justamente eso. Po. Que en el fondo todo ese comportamiento que tiene el protagonista con la chiquilla es lo que hacía Hitchcock con cada una de sus actrices. Entonces... Y que generalmente los tipos que son más así lo expresan a través de sus obras. Por ejemplo, para los que somos fans de Mad Men, mucha gente interpreta The Suitcase, que es personalmente mi capítulo favorito de la serie, como una suerte de reconocimiento de Matthew Weiner a sus guionistas. Porque Matthew Weiner es un weón súper déspota con sus guionistas y los trata como el orto. Y el capítulo se trata de esa relación entre Don Draper y Peggy, relación profesional obviamente y humana. Y que es también como una entre director y escritor, como entre jefe y subordinado, y una forma de reconocer y de, entre comillas, pedirle perdón también a sus propios subordinados por ser un buen déspota. Y que marca el punto medio De la Mad serie. Men y el clímax probablemente. Claro. Pues, ¿cerramos? Cerramos, pero esperemos que le haya gustado. Sí. Sí, este es el nuevo formato. Marcha blanca, paciencia, respeto. Eso. Lo merita. Y eso, que esté muy bien. Hasta luego. Pero- Chao.